Marx y el prólogo que quería explicarlo todo, o casi. En 1859, Karl Marx publicó el prólogo de su Contribución a la crítica de la economía política. A simple vista, unas pocas páginas. En la práctica, una cápsula comprimida de toda su concepción del mundo. Marx lo escribió en una etapa en la que todavía se debatía entre ser un economista con alma de filósofo o un filósofo con alma de economista. El prólogo es, por eso, un texto denso y a la vez extrañamente claro. Una especie de manual de instrucciones para leer la historia sin distraerse con las cortinas ideológicas. En tiempos de Marx, gran parte del pensamiento europeo seguía aferrado a la idea de que las sociedades se movían por la fuerza de las ideas. Grandes líderes visionarios, valores morales, principios políticos. Marx, con una mezcla de paciencia y descaro, vino a decir: es al revés. No son las ideas las que dictan cómo vivimos, es cómo vivimos y sobre todo cómo producimos lo que necesitamos, lo que dicta qué ideas consideramos nobles, qué leyes defendemos y hasta qué dioses veneramos. La historia, según él, no es un debate de salón, es una cocina donde el menú lo decide quien controla los ingredientes. Ese modo de producción combina dos piezas. Fuerzas productivas. Herramientas, tecnologías, conocimientos científicos y la capacidad humana de trabajar. Cuando James Watt perfeccionó la máquina de vapor, no estaba pensando en Marx, pero estaba encendiendo el motor de la revolución industrial y, de paso, moviendo los cimientos del orden social europeo. Relaciones de producción. Las reglas explícitas o implícitas que determinan quién posee los medios de producción, quién trabaja para quién y cómo se reparte el fruto del trabajo. En el capitalismo los papeles están claros. La burguesía, propietaria del capital, y el proletariado, vendedor de su fuerza de trabajo. El capitalismo para Marx es como una orquesta en la que los dueños de los instrumentos deciden qué se toca y quién puede escuchar, mientras los músicos apenas reciben para pagar el alquiler del atril. Aquí Marx saca su vena arquitectónica. Imagina a la sociedad como un edificio. La base o infraestructura es la economía, el modo de producción. Sobre ella se levanta la superestructura. El conjunto de leyes, política, religión, filosofía, arte y costumbres que dan forma y sentido a la vida social. La metáfora es potente, porque, igual que en un edificio real, lo que pasa en la planta baja condiciona la estabilidad del resto. Las leyes, por ejemplo, no se escriben en un limbo moral. Se redactan para proteger los intereses de quienes controlan la base. En el capitalismo, la superestructura celebra la propiedad privada y la competencia como si fueran virtudes eternas, cuando en realidad son adaptaciones convenientes para el sistema vigente. La ironía, claro, es que mucha gente cree que vive en lo alto, rodeada de arte, ciencia, espiritualidad, cuando en realidad la humedad y los cimientos defectuosos de la planta baja dictan si ese edificio se sostiene o se derrumba. Para Marx, la historia es cualquier cosa menos lineal. No avanza en paz ni por consenso, sino a trompicones, empujada por contradicciones internas. Las fuerzas productivas, tecnologías, conocimientos científicos y la capacidad humana de trabajar cambian y crecen, mientras las relaciones de producción tienden a ser más conservadoras, aferrándose a lo que funcionó en el pasado. Cuando estas dos piezas dejan de encajar, el sistema entero se mueve. Un modo de producción que antes era motor de progreso se convierte en un obstáculo. Y la historia, entonces, no se reforma, estalla.
Ejemplo clásico: el feudalismo. Durante siglos fue el marco perfecto para una economía basada en la tierra, la servidumbre y el poder local de los señores. Pero cuando surgieron nuevas fuerzas productivas, manufacturas, comercio internacional, banca, el feudalismo empezó a crujir. La revolución burguesa fue, en parte, la demolición necesaria para dejar paso al capitalismo. Toda esta dinámica se encarna en la lucha de clases. El enfrentamiento entre quienes controlan los medios de producción y quienes solo poseen su fuerza de trabajo. No es un conflicto ocasional, sino una condición permanente del sistema. Y no se libra solo en fábricas o parlamentos, se cuela en la educación, en los medios de comunicación, en la manera en que entendemos el éxito o la moralidad. Marx lo presenta como el hilo rojo de la historia, desde los esclavos de Roma contra sus amos hasta los obreros fabriles del siglo XIX contra los magnates industriales. Cambian los nombres, pero la música, el pulso entre dominación y resistencia, sigue siendo la misma. Marx dibuja una secuencia histórica: comunidad primitiva, esclavismo, feudalismo, capitalismo y, más allá, un sistema nuevo. Cada etapa lleva en sí misma el germen de su disolución. En el caso del capitalismo, su obsesión por revolucionar las fuerzas productivas, innovar, abaratar, producir más, acaba chocando con sus propias relaciones de producción. Las crisis económicas periódicas no serían accidentes, sino síntomas de que el sistema ha llegado a un punto en el que ya no puede contener las fuerzas que él mismo ha liberado. Claro que ni el edificio de Marx es indestructible ni su mapa infalible. Sus críticos dicen que hay determinismo económico. Max Weber invirtió la causalidad y mostró que ciertas ideas, como la ética protestante, podían impulsar transformaciones económicas decisivas. También le critican que no comprendió la complejidad social. Antonio Gramsci señaló que la superestructura no es mero reflejo, sino un terreno de lucha propio, donde la hegemonía cultural mantiene el poder sin necesidad de represión abierta. También la perspectiva de una historia que no es lineal. La escuela de Frankfurt, con Adorno y Horkheimer, puso en duda la promesa de emancipación automática. El progreso técnico podía traer nuevas formas de dominación, más sutiles, pero igual de efectivas. El prólogo de 1859 es, en esencia, una invitación a bajar al sótano de la sociedad, a observar sus cimientos, a no quedarse en la fachada ideológica ni en los adornos culturales, sino entender de qué materiales está hecho el edificio. Marx nos dice que la historia no se mueve por discursos elevados, sino por conflictos muy terrenales, y que mientras existan desigualdades estructurales, el futuro seguirá escribiéndose a golpe de crisis y resistencia. Lo fascinante es que, 150 años después, su linterna sigue iluminando rincones incómodos, aunque también revela que a veces los cimientos son más complejos y resbaladizos de lo que él imaginaba.